intestada. En primer lugar, quiero manifestarles que las reglas de la sucesión intestada se han mantenido, diríamos, estáticas desde 1916 hasta la fecha. Diríamos que se han mantenido estáticas porque el Código Civil no ha recibido muchas reformas en este tema. Sin embargo, sí siento que han sido reformuladas por las prácticas tribunalicias y por los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Yo he dividido la conferencia en varios puntos. El primero de ellos es hablar un poco de las líneas de parentesco. El segundo, hablar un poco de la representación. Y de último, las reglas de la sucesión del cónyuge, porque en Panamá el cónyuge es considerado prácticamente un hijo del de cuyus, ¿verdad? Vamos al primer punto, que son las reglas, las líneas de parentesco. Todos aquí, salvo los muy jóvenes, tenemos una línea recta descendente, una línea recta ascendente y una línea recta colateral. La línea recta descendente está compuesta por nuestros hijos, nietos, bisnietos. La línea recta ascendente está compuesta por nuestros abuelos, bisabuelos y una gran cantidad de parientes hacia arriba. Y tenemos todos aquí una línea colateral, que son nuestros hermanos, nuestros sobrinos, primos, etc. Desde ese punto de vista, las reglas de distribución de la herencia, el Código Civil establece que en primer lugar reparte a la línea recta descendente, luego a la línea recta ascendente y de último a la línea colateral. Ahora, ¿por qué el Código Civil distribuye primero a la línea recta descendente, de segundo a la línea recta ascendente y de último a la colateral? Sencillamente porque nosotros partimos de la tesis del derecho romano de que a quien se quiere más es a los hijos, y por esa razón se distribuye en primer lugar a los hijos, luego a los papás, mamás y de último a los hermanos, sobrinos. Partimos de la regla en derecho herencial de que el pariente más próximo excluye al más lejano. Es por eso que si hay hijo, no hereda el papá y la mamá. Y si no hay hijo, hereda el papá y la mamá, pero no hereda el hermano. Y si hereda el papá y el hermano, si no hay nadie en la línea recta, entonces heredan los colaterales. Ahora, ¿dónde dejamos al cónyuge en toda esta distribución? Lo dejamos de último porque el cónyuge hereda en una proporción a la herencia con el resto de los parientes, ¿verdad? Entonces, todos aquí tenemos la línea recta descendente. Debemos aclarar que es línea recta descendente y no línea recta descendiente. La línea es descendente y el pariente es descendiente. Por ejemplo, yo digo, mi hijo está en el primer grado en la línea recta descendente con respecto a mí. Y mi hijo es pariente y es descendiente mío. Son dos cosas distintas. La línea es descendente y el pariente es descendiente. Eso se los explico porque en una revista internacional hubo una persona en México que vía virtual publicó la línea recta descendiente y vino un investigador de Europa, contestó de que no había ninguna línea que fuera descendiente, que lo que había era descendente, y se armó una discusión a nivel internacional de un tema que está claro en las normas jurídicas. Es línea recta descendente, línea recta ascendente, y tenemos parientes descendientes de nosotros y ascendientes de nosotros. Aclarados estos puntos, vamos uno por uno a ver cómo heredamos. Los primeros que heredan son los hijos, ¿verdad? Los hijos heredan por cabeza, es decir, si yo muero y tengo $100,000 y tengo dos hijos, son $50,000 para uno y $50,000 para el otro, ¿verdad? Ellos heredan por cabeza. Pero si yo tengo dos hijos y uno de ellos muere también y resulta que él tenía a su vez dos hijos más, es decir, que yo al morir tenía un hijo vivo, uno muerto y dos nietos,
mis nietos heredan por estirpe y mi hija viva hereda por cabeza. Es decir, si yo tengo nuevamente $100,000 y tengo 2 hijos, uno muerto y 2 nietos, heredaría $50,000 mi hijo y mis nietos heredarían por estirpe 50,000, 25 y 25. De manera que yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿cómo es mejor heredar? ¿Por estirpe o por cabeza? Definitivamente que es mejor heredar por cabeza que por estirpe, ¿verdad? Y por eso entendemos la diferenciación entre heredar por representación o heredar por derecho propio. Si yo heredo por derecho propio, heredo por cabeza. Si yo heredo por representación, heredo por estirpe, ¿verdad? Una vez que se haya distribuido en la línea recta descendente, ya en la línea recta ascendente no hay derecho herencial. Ahora, no hay nadie en la línea recta descendente, como efectivamente puede ocurrir, entonces vamos a la línea recta ascendente, ¿verdad? Si está el papá y la mamá viva y yo tengo $100,000, son $50,000 para aquí y $50,000 para acá. No hay ningún problema. Si nada más está la mamá viva o el papá vivo, son $100,000 para el papá o $100,000 para la mamá. Ahora, puede que resulte que ni el papá ni la mamá están vivos, pero de ahí hacia arriba nosotros tenemos 2 líneas, ¿verdad? Los herederos por parte de mi papá y los herederos por parte de mi mamá, ¿verdad? Y la distribución es igualitaria, mitad para aquí, mitad para acá. Pero puede que en esta línea haya algunos que estén muertos, ¿verdad? Y puede que en esta línea también haya gente muerta. Entonces, la distribución es igualitaria en ambas vías. Ahora, si yo no tengo nadie en la línea recta ascendente, entonces tenemos que ir a la colateral. En la colateral hay una serie de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que a mí me parece que la Corte erró en la aplicación de ese fallo en un caso en particular. Nosotros podemos tener hermanos de doble vínculo y hermanos de vínculo sencillo. En mi caso muy particular, yo tengo 2 hermanos de vínculo doble, es decir, son hijos de mi papá y de mi mamá. Por eso ellos son mis hermanos de vínculo doble. Y tengo una hermanita de vínculo sencillo, es decir, ella es hija de mi papá, pero no hija de mi mamá. ¿Me explico? De manera que en mi composición al momento de la herencia, yo tengo una diferenciación en la línea colateral de hermanos de doble vínculo y hermanos de vínculo sencillo. Anteriormente, la ley distribuía doble porción para los hermanos de doble vínculo y una sola porción para el hermano de vínculo sencillo. Y me parecía muy buena la distribución porque si nosotros partimos de la base de que venimos de la teoría del derecho romano, que es a quien yo quiero más, a los hermanos de doble vínculo le debe corresponder doble y a los hermanos de vínculo sencillo debe corresponderle la mitad de la porción. Ahora, yo recuerdo que cuando yo daba junto a Natasha Velotti las clases de Derecho Civil con el magistrado Carrillo, él nos decía, para explicar la lección esta, decía, si 2 hermanos suyos se van a ahogar en un río, en una playa, y usted tiene la oportunidad de salvar a cualquiera de los 2, no a los 2, a cualquiera de los 2, ¿a quién usted elegiría? Yo, en mi caso muy particular, elegiría a mis hermanos de vínculo doble. Yo amo a mi hermana de vínculo sencillo, pero definitivamente que yo soy un ser humano y yo preferiría salvar a mis hermanos de vínculo doble. Si tengo la oportunidad de salvar a mi hermana de vínculo sencillo, pues muy bien, pero por cuestión humana yo preferiría a mis hermanos de vínculo doble. Por eso es que la distribución era doble para los hermanos de vínculo doble. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo y dijo,
todos los hermanos son iguales ante la ley, ¿verdad? Y generó una problemática enorme en la práctica. Por ejemplo, en una ocasión me llama un muchacho de Chitré y me dice, profesora, yo quiero saber si yo puedo entrar en una sucesión. Entonces le digo, explícame el tema. Él me dice, mire, lo que pasa es que yo trabajé en la finca de mi papá por muchos años. Mi papá nunca me reconoció. Entonces, la mamá de los muchachos, o sea, mi madrastra, dejó la finca, dejó bienes, dejó, y le tocó a uno de mis hermanos de vínculo sencillo. Ahora, yo quiero saber si muerto mi hermano, yo puedo entrar a la sucesión. La respuesta es sí. Él puede entrar a la sucesión siendo que los bienes no son del papá de él, sino de su madrastra. Entonces, él va a heredar en la mitad de la proporción de los bienes que le corresponden a su hermano. A mí me parece realmente injusta la distribución allí y pienso que la Corte Suprema de Justicia no miró desde dónde venimos las raíces de la distribución de la herencia para los hermanos de vínculo doble. Lo cierto es que en este momento la distribución es igualitaria para hermanos de vínculo doble y para hermanos de vínculo sencillo. Por ejemplo, si mi mamá dejara $1.000.000 a mi nombre para que yo administre a favor de mi hermano menor y yo fallezco, ese $1.000.000 le toca 500.000 a mi hermanita y 500.000 a mi hermano. Y mi hermanita no es hija de mi mamá. ¿Me explico? O sea, hay una diferencia realmente entre los hermanos de vínculo doble y los hermanos de vínculo sencillo. Sin embargo, la Corte dijo, todos los hermanos son iguales ante la ley. Yo siento que el error partió de la base de que la Corte se preguntó si todos los hermanos son iguales ante la ley. Y en realidad no lo son, porque unos son de doble vínculo y otros son de vínculo sencillo. Lo cierto es que hoy día todos cobran en igual proporción. Algunas estudiantes de la Facultad de Derecho, cuando yo explico la clase, me dicen, bueno, yo quiero mucho a mi hermano de vínculo sencillo también. Bueno, es que cada uno con su realidad, pero lo cierto es que como abogada en el tema de derecho de familia, yo he visto esa realidad palpada en los clientes. Muchos clientes llegan y me dicen, mire, mi esposo tiene 2 hijos por fuera. Entonces, cuando yo me muera, ¿qué pasa? Y se muera, ellos cobran. Entonces, me dice, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, hagamos una fundación de interés privado. ¿Me explico? Entonces, se ve como burlado el derecho que realmente está establecido en la norma. Ahora, una vez que no esté la línea recta descendente, no esté la línea recta ascendente,